9 de la mañana, 13 minutos. Bueno, el agradecimiento a Magdalena por el informe en el momento mismo en el que se estaba produciendo, que se está produciendo este operativo. Vamos a seguir en el ámbito policial en este caso, pero recibiendo a nuestro primer invitado, que es Richard Ferreira, dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales, para hablar justamente de un tema que preocupa y mucho en la familia policial, que tiene que ver con el área de la salud mental. Primero que nada, bienvenido, un placer realmente tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Gracias, buenos días y gracias a la producción también. Bueno, cuando hablamos del tema de salud mental y de la preocupación de la policía, tiene que ver con situaciones que se han vivido como de suicidios de policía, situaciones que se han vivido, bueno, hace poco muertes de efectivos en enfrentamientos con delincuentes. Y esa preocupación que surge desde el sindicato del el poco apoyo que a nivel de la salud mental tiene el trabajador policial, que bueno, estamos hablando que está poniendo nada más y nada menos que en riesgo su vida, ya sea por la situación de enfrentarse al delito o a veces la situación de enfrentarse a situaciones personales que se ve que no puede resolver, ¿no? Sí, así es. Nosotros como organización sindical, desde el Sindicato Policial de Arrocha, al que integro y que presido hoy, y junto a los compañeros del Sindicato Policial de Artigas y Sindicato Policial de Maldonado, veíamos esta preocupación y fue más grande la preocupación cuando este fin de semana, en menos de 48 horas, mueren 4 compañeros, 1 a manos de la delincuencia y 3 por suicidio. Bueno, entendíamos que había que hacer algo y fue que tomamos la iniciativa de llevar a cabo esta campaña que hemos denominado Basta de Policías Muertos, porque entendemos de que esto es una cuestión que no ha sido tenida en cuenta en forma cabal por el Ministerio del Interior. Entendemos que han fallado los controles del Ministerio del Interior del momento del ingreso. En la última conversación que tuve con ustedes de forma telefónica, Danilo cerraba la entrevista diciendo, en aquel evento que hubo en Minas, en que un policía le dispara al otro, Danilo decía, estos son los policías que andan en la calle hoy. Y sí, lamentablemente estos son los policías que andan en la calle. Gente que ha ingresado sin la pericia psicológica, no lo dice Richard Ferreira, lo dice la Auditoría Interna de la Nación, observando al Ministerio del Interior en 2013 y 2014 por ingresos irregulares en eventuales y en la Guardia Republicana, reconocido por las ex autoridades de Sanidad Policial de la policía. Tuvieron que retirar los psicólogos porque si no, no habían ingresos en la Guardia Republicana, nos dijeron de forma personal. Entonces, esto demuestra de que no ha sido tratado de forma adecuada. Han habido compromisos de gestión que han atendido a la parte psicológica en 2013 y en 2016, pero nosotros no vemos los resultados. Ha habido capacitación de delegado de pares y sin embargo eso, consejero de pares, y eso no ha funcionado, no le vemos el resultado, porque siguen ocurriendo muertes y eso es lo que nos sigue preocupando y eso es lo que nos sigue doliendo como trabajadores policiales, de que mañana podemos ser nosotros, que mañana puede ser un compañero de Artigas, que mañana puede ser un compañero de Cerro Largo o de Rivera, no importa de dónde. Es un policía que no ingresó de la forma adecuada, que no tiene los controles periódicos que debería de tener y que no tiene la contención integral que la debería tener hoy día. Esa es la preocupación. O sea, los policías ingresan y no se les hace una pericia psicológica. La pericia psicológica se realizaba en forma esporádica y de forma irregular. Lo observó la Auditoría Interna de la Nación. Yo hago recalcar eso porque yo fui citado a declarar en asuntos internos por decir esto en un medio de prensa, cuando en realidad no lo decía yo por mi cuenta, lo había dicho la Auditoría Interna de la Nación. Entonces, 2013 y 2014 lo observa la Auditoría Interna de la Nación. Estos ingresos son policías que hoy están en la calle y no fueron observados por el Ministerio del Interior. Es más, hay que agregarle a esto los ingresos y las bajas que fueron realizadas por la psicóloga que no era psicóloga, que luego terminó procesada gracias a una denuncia en el Ministerio del Interior. Bueno, esos ingresos y esas bajas que esa señora determinó no fueron analizados por el Ministerio del Interior, no fueron revisados para ver si estaban bien o estaban mal. Entonces es como ir para adelante como una bola de nieve, y cuando esta bola de nieve explota y nos explota en la cara, nos damos cuenta de que en 48 horas murieron 4 compañeros en forma irregular, los 4. Y bueno, y hay que analizar. Yo creo que el sentido de esta campaña es eso, un llamado de alerta para empezar a tomar conciencia de la seriedad que esto tiene para los trabajadores, para la familia de los trabajadores, pero también para la seguridad pública. Porque el trabajador que ve a un compañero suicidarse al lado suyo, en un lugar de trabajo, difícilmente al otro día llegue 100% dispuesto a trabajar y con todas sus capacidades. Los suicidios han aumentado, 4 en pocas horas, parece muchos, ¿no? Pero bueno, ¿han aumentado con respecto a años anteriores? Esa es la gran nebulosa. Nosotros pretendemos tener conocimiento de eso, no sabemos los números ciertos, porque el Ministerio oculta los números y este Ministerio del Interior se ha caracterizado por determinar que todo es reservado, todo es reservado. Entonces no tenemos acceso directo a la información que deberíamos de tener para analizar y parado sobre el análisis científico de los números, proyectarnos para adelante qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué es lo que está fallando, qué no está fallando. Entonces, si no tenés números, difícilmente te puedas parar y estabilizarte para decir, vamos a cambiar tal cosa. Es difícil. Ustedes, en cuanto a las carencias que existe hoy en el sistema
para la contención psicológica de los policías, ¿dónde apuntan? ¿Dónde tendría que mejorarse justamente? ¿O de qué manera? No hay seriedad, no hay seriedad. El momento que el policía es recibido por una psicóloga, lo atiende 15 minutos y se va, y esa psicóloga determina si ese policía está apto o no, no es serio. O sea, ¿la determinación se da en una cita tan breve? Y sí, lamentablemente ocurre así. Y en el interior y en todo el país ocurre así. Ejemplo, el policía que agarró a machetazos al otro compañero y luego se suicidó. Sí. Ese policía estaba en el seguro médico, en el STIP. ¿Cuántas veces había concurrido a control psicológico? Una vez en un año. ¿Te parece que es serio? ¿Te parece que es un trato integral al trabajador policial? Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que se debe tratar con más seriedad. O sea, no se hace un seguimiento correcto desde ese punto de vista. Exacto. Entonces, o sea, al no tener ese control, difícilmente después pueda volver a ese trabajador a trabajar de forma normal si no tuvo el cuidado necesario. Claro, además imagino yo, por esta descripción que está haciendo Ferreira, una falta de información ya no solo en cuanto al dato de la cantidad de suicidios, sino también el hurgar un poco en los motivos que llevan a tal decisión. Porque uno podría pensar que el policía, como cualquier otro ciudadano, está sometido a las mismas vicisitudes de cuestiones amorosas, de cuestiones económicas o lo que fuere. Pero al darse dentro del instituto policial una cantidad de suicidios importante, también estaría bueno hurgar en las causas, porque puede ser presión, puede ser estrés, puede ser el no poder sobrellevar el trabajo correctamente, y una prevención adecuada por lo menos evitaría que esa persona estuviera en servicio en ese momento. Sin duda, sin duda. Cuando uno ve información, como lo vi en unos titulares de hace poco tiempo, decían 1.200 policías evaluados en 2017 y 800 volvieron a trabajar. Yo creo que debería llamarnos la atención cómo hicieron. Con la varita mágica de un día para el otro sanaron, curaron, tienen poderes milagrosos y curaron a 800 policías que volvieron a trabajar. Yo creo que aquí hay dos lecturas. O los policías se están haciendo los enfermos, habían 800 que se hacían los enfermos y no querían ir a trabajar, o habían 800 que fueron presionados a volver a trabajar sin estar aptos. Yo creo que hay que tratar las cosas con más seriedad, con más responsabilidad. Se trata del derecho a la vida de los trabajadores policiales, a esos que después les exigimos en la calle que anden cuidando a los ciudadanos y que den su vida para cuidar a los ciudadanos. Entonces hay que tener más responsabilidad, más seriedad y más cuidado integral con el ser humano, con el capital que tiene el Ministerio del Interior, que es el ser humano que lleva adelante la seguridad pública. De acuerdo a lo que ustedes saben, por ejemplo, fue muy impactante escucharlo decir, un compañero que ve cómo se suicida otro compañero en el lugar de trabajo. Bueno, obviamente debe ser una situación que requiere de una inmediata contención para quien al otro día tiene que volver al servicio. ¿Cuáles, saben ustedes, son las presiones o los problemas o las situaciones de mayor complejidad que viven los policías a diario, que los puede llevar, entre otras cosas, a tomar decisiones como el suicidio? Es muy variada y de acuerdo al lugar donde trabaja la persona varían mucho también. Ajá. El sistema carcelario es una presión bastante importante, diferente al que trabaja en la calle, diferente al que trabaja en la oficina, pero ahí tenés relaciones de grupo de pares, de moving, de acoso laboral, también ocurren. Ajá. Esos son reales. De abajo para arriba y de arriba hacia abajo en las jerarquías policiales. La cuestión económica, la cuestión social de dónde vive o dónde no vive el policía, con quién se relaciona. La cuestión laboral de qué ámbito trabaja, si trabaja en el ámbito del narcotráfico, depende del ámbito, es muy variable. Entonces hay que tomar cada caso, analizar cada caso con un análisis puntual y serio. ¿Qué ámbito de desempeño es el más afectado por los suicidios? Eso lo deben tener. Es que volvemos a lo mismo, son todos números grises basados en los medios de prensa y en la información boca a boca que tenemos los dirigentes sindicales. Entonces es difícil pararse de forma seria, reitero, y proyectarse para adelante para tratar este tema con responsabilidad si no tenemos números reales. Hay que empezar a tener unos números reales para empezar de ahí en adelante a proyectarnos y empezar a tratar la cuestión esta con una seriedad que se merece, ¿no? Hay un tema que la policía, o por lo menos los sindicatos policiales han criticado. Muchos policías tienen o han estado involucrados en temática de violencia doméstica y en esos casos se los desarma, se los envía, además de la propia investigación de la causa, se los envía en algunos casos a tratamiento psicológico, pero laboralmente se los deriva al INR, a las cárceles, a trabajar a las cárceles desarmados. Y eso es un tema que han criticado mucho los sindicatos policiales de esa situación, porque son muchos los policías que están en esas circunstancias. ¿Ustedes qué dicen al respecto de esto? Sí, eso es una medida muy contraproducente y además se aplica en forma irregular. Porque dice que en muchos casos me comentaban, sin tener datos o cifras oficiales, de que se han registrado muchas tentativas de suicidio de policías en esta situación.
sin duda, sin duda. Pero esto, lo más triste de esto es que se golpea más fuerte para abajo. Es como que al de grado menor le dan ese castigo. Vaya al INR, cumpla en el lugar más bajo, más castigador, para que de ahí reaccione y se dé cuenta de que estuvo mal. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de un jerarca? A nosotros nos ha tocado vivir la realidad de que jerarca con pareja policía han tenido ambos problemas de violencia doméstica, se les ha quitado el arma, pero han seguido cumpliendo funciones en su lugar. Y no han sido llevados al INR. Porque son jerarcas y cumplen la misma función de jerarca y siguen dando órdenes de la misma forma. No han atravesado ese camino, digamos, que el resto de los policías. Cuando la conducta moral no los habilitaría, porque no puede decirme a mí mañana una persona que no fue separada de su cargo como manda el protocolo, venía a darme órdenes a mí o separarme a mí cuando él no cumplió con ese protocolo. Entonces, se mide con diferentes medidas al jerarca de grado de oficial para arriba y al personal subalterno. Esto ha existido históricamente en la policía. Lo peor es que no ha cambiado. ¿Y hay mucha afectación de esos policías que son desarmados y que son enviados al INR? Sí, sin duda que son muchos en todo el país. Y eso preocupa muchísimo porque no es el trato normal de enviar a una persona a un lugar de reclusión para que se rehabilite. Difícilmente alguien que tiene problemas familiares mejore su condición psicológica y familiar prestando servicio en un lugar en una penitenciaría, en un lugar de privación de libertad. Yo creo que al contrario, empeora la situación y año a año iremos viendo los resultados de esto que estamos diciendo hoy. Esto que estamos denunciando hoy acá, lo denunciamos en el Parlamento en 2013, 2014. No pasó nada y hoy estamos comiéndonos las consecuencias de lo que pasó y de lo que denunciamos y nadie hizo nada. Entonces, lamentablemente esto es a largo plazo. Vemos el resultado de lo que se denuncia hoy a largo plazo. Esperemos por eso de que en algún momento alguien reaccione y empecemos a tratar esto con más seriedad. Hace algunas semanas el director nacional de policía, Mario Lallera, estuvo aquí y nos comentaba que bueno, hay una luz de advertencia por agresiones o incluso asesinatos de policías en la calle, ¿no? En algunas zonas a veces se disfrazan como robos, pero terminan siendo o terminando con la vida de los policías. Esto es otro factor de presión. Primero, ¿les consta que hay un aumento del ataque a policías? Sí, de hecho ha habido incluso en el interior. En Artigas tuvimos 4 casos, 2 de ellos fueron consumados, se les robaron el arma a los policías y los otros 2 fueron en grado de tentativa. Pero es preocupante, sin duda que sí, porque es la pérdida de respeto a la autoridad policial, no al policía, al individuo Juancito Pereira, sino a la investidura que tiene aquel ser humano, el vestido de azul, que representa a la policía, que representa a la autoridad del Estado y que no se lo está respetando. Y ya no solo se lo respeta, sino que se lo humilla quitándole su arma, su chaleco y hasta a veces atentando contra su vida o su integridad física. Es una cuestión para tener en cuenta. Y eso, obviamente, el policía anda en la calle y aún no ha tomado real conciencia de esto. Muchos de los policías no han tomado conciencia de esto. El ejemplo es ver en las redes sociales policías con los celulares. Han sido fotografiados en las calles, ¿no? Y uno va a San Pablo, como me tocó ir en marzo a San Pablo, y los policías permanentemente con la mano en el arma porque viven en un estado de guerra permanente con la delincuencia. Y yo creo que aquí estamos llegando a este punto en que hay que estar alerta. Y a los policías de la capital como del interior ya no hay distinción de que es más tranquilo en el interior y vamos a andar tomando mate. No, hay que estar atentos. Es nuestra vida la que está en juego y es la seguridad de los ciudadanos la que está en juego. Por eso hay que tener más profesionalismo a la hora de actuar como policías, ¿no? ¿Usted comparte la circular esa que se envió por parte del director nacional de la policía de no estar con los celulares en la mano a la hora de cumplir funciones? Yo comparto 100%. La atención tiene que estar dispuesta a cuidar la seguridad de la ciudadanía. Sin duda que el uso del teléfono en un caso de emergencia, en un caso de compartir información de algún hurto, de algún hecho que se está sucediendo en el momento, será justificada de la forma de vida. Pero lamentablemente, las nuevas generaciones que han ingresado, y esto lo digo lamentablemente porque el ministro se ha llenado la boca diciendo que menos mal que se estaba yendo la otra policía. Yo digo en contraprestación a lo que dice el ministro. El ministro habla de la profesionalización de la policía con los nuevos oficiales que entran, con la nueva oficialidad. Si eso es profesionalización, esos muchachos que andan en la calle de celulares, los policías de antes no andaban de celulares en la calle, andábamos atentos y andábamos respondiendo a los delitos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta el valor que tenía el conocimiento de la práctica de años de historia, de 180 años de historia transmitido de generación en generación en la policía, con una nueva generación que no tiene los conocimientos, que no conoce ni siquiera sus derechos y que se encuentra hoy día viviendo esta inseguridad permanentemente y que no sabe cómo enfrentarla. Porque es fácil hablar con un policía nuevo en la calle y preguntarle 3, 4 cosas y te vas a dar cuenta que no tiene ni noción de dónde está parado. No están bien preparados. Sin duda que no, sin duda que no. La base está en la escuela. Cuando en la escuela no tenés la formación adecuada, cuando en la escuela tenés jerarcas que no cumplieron el ciclo, no quemaron etapas para la capacitación profesional policial correspondiente, el director nacional de la Escuela de Policía tiene mi edad, fuimos compañeros de tanda de la Escuela Nacional de Policía.
yo creo que yo no estoy capacitado para asumir responsabilidades de toda la formación policial del país. Yo creo que hay muchos caminos para andar para llegar luego al mayor grado y darle al que forma el lugar de la mayor experiencia. Usted que tuvo la mayor experiencia, venga y forme a los mejores policías. No podemos poner gente que no tiene la capacitación para capacitar. Ahora, Richard, yo quiero volver porque me dejó un tanto preocupado en el principio prácticamente de la nota que realizaba usted muy bien una aclaración sobre una determinada información, porque por allí lo escuché decir, quiero decir que esto no lo digo yo, lo dice el tribunal, porque me valió el ir a hacer algún tipo de aclaración, como que fue llamado a realizar algún tipo de aclaración sobre lo que usted declaró. Debo deducir entonces que hay también presiones, hay un intento de no permitir que el sindicato hable, es decir, que los policías se expresen en este tipo de protesta, podríamos decir, o de llamado de atención, para no decir la palabra protesta. Sí, lamentablemente sí existe la cohesión, la presión permanente de los sindicatos policiales para que no digamos las cosas. Intentan callar al mensajero y no corrigen el mensaje. Eso yo lo he dicho más de una vez. Sí, yo hice declaraciones en un medio de prensa, en La Voz de Melo puntualmente, y el ex jefe de Cerro Largo realizó un informe al hoy extinto Julio Guarteche de que yo había realizado declaraciones de este tenor, de que habían ingresado funcionarios policiales, que no contaban con la pericia adecuada, y él entendió de que yo estaba violando alguna normativa. Cuando nosotros, por el aval que nos da la ley orgánica policial, respetando la sindicalización y la ley 17.940 de fueros sindicales, nosotros tenemos permitido observar estas conductas de la patronal y criticarlas con todo el debido respeto, ¿no? Claro, que es lo que vemos se está haciendo, digamos, en toda la nota, en la que tengo que puntualizar que lo veo también tener mucho cuidado en las palabras que utiliza. A ver, con una diferencia notoria entre lo que cualquier otro trabajador podría hacer o cualquier otro sindicato podría hacer a la hora de hablar de determinado tipo de situaciones de la patronal. Es decir, que hay también una situación de presión a la hora de decir tenemos estos problemas, hay que tener un cuidado particular en cómo se expresa o qué son las cosas que se dicen a un medio público, como en este caso esta nota. Sin duda que sí. Bien. Richard, nosotros recién decíamos en el arranque de un fin de semana trágico, 3 policías que se quitan la vida, un policía muerto en un enfrentamiento con un delincuente, la ciudadanía que tiene una sensación de inseguridad en la que permanentemente, hay que decirlo, se hace hincapié en el accionar policial. Lo vemos, si actúa porque actúa de determinada manera, a ver, lo estamos viendo en estas últimas horas con una intervención policial en el caso de unos dominicanos, si se actúa y si se responde a la denuncia realizada por la ciudadanía, de repente nos parece que la acción policial fue excesiva. Recién acaba de pasar en el móvil. Exacto, con Magdalena, personas que dijeron que la policía ingresó, que rompió la puerta, allí hubo que aclarar que el allanamiento se tuvo que llevar adelante de esa manera con permiso judicial porque había una persona requerida por rapiña. Qué difícil la situación cuando además de la presión interna que ustedes tienen, hay una exposición pública que casi permanentemente está cuestionada. Lo uno a esto de lo que decía, de que el delincuente también ha tenido hasta una pérdida de respeto a esa autoridad y a ese uniforme, ¿no? Y otra cosa, una frase muy repetida por la policía, lo dirá Richard si es cierto o no, que detienen a los delincuentes y los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra y los policías se comen 12 horas adentro de un juzgado. Sí. Sí, lamentablemente, y esto es un análisis personal que lo hago en mi calidad de dirigente sindical, creo que en el Uruguay se han malinterpretado los derechos humanos de los humanos derechos. Venimos de una historia de dictadura y confundimos orden, el orden que impone la policía con miliquero, con ser milico y con poner la bota. Yo creo que el orden es necesario y para eso está la policía. Entonces, si confundimos los términos y confundimos los valores de orden, de libertad, perdemos el norte. Entonces, para recuperar el norte, recordemos lo que es orden y lo que es libertad y lo que es la policía. La policía está para imponer el orden. Y cuando hay violaciones a la normativa, el orden se impone. De la forma más racional primero y luego por la fuerza. Así que, lamentablemente, les guste o no les guste a alguno, la policía está para eso. Está para prevenir, para disuadir, pero también para reprimir. ¿Y por qué se ha llegado a eso? A esa degradación que veo que usted señala en su relato de lo que es la investidura policial. Y es una desvirtuación que ha venido, lo que decía, desde la dictadura para acá, como que poner orden está mal, como que poner límites está mal. Y, por ejemplo, yo hace 22 años, cuando ingresé a la policía, trabajé en la cárcel.
Había hora para acostarse, hora para levantarse, hora para hacer deporte, hora para escuchar música y hora para apagar la radio, y todos la apagaban. Hoy no hay hora para comer, no hay hora para dormir, no hay hora para escuchar música, no hay limpieza. ¿Mandan los presos en las cárceles? Hoy se está dando cuenta de un motín que hubo en el módulo 3 del Comcar. Hoy Búsqueda hace eco de un informe del comisionado parlamentario donde habla del módulo 8 y de las condiciones, bueno, de infierno humano, ¿no? No tengo otro calificativo para decir en las condiciones que viven los recluidos, pero que también conviven los que de allí trabajan, ¿no? Los policías. Lo vimos en las redes sociales también, el video de la cárcel modelo, la cárcel de Punta Rieles, donde un módulo se pelea con el otro, con total libertad, con total certeza de la impunidad, porque los policías van a reprimir, 8 policías, nada pueden hacer, tienen que retroceder, y esa es el ejemplo más claro de lo que vive hoy la policía. Eso que vimos en ese video, en el complejo el nuevo complejo modelo de Punta Rieles, es la realidad que viven los policías hoy día. Ya no nos vamos a nuestra trinchera y nos quedamos retraídos esperando a ver qué hace el delincuente. Ya nos vamos más atrás. Ejemplo, los cajeros. Los cajeros automáticos en las comisarías, es decir, nos replegamos, ganaron muchachos, nosotros nos venimos a las trincheras y esperamos a ver qué van a hacer ustedes para ver cómo atacamos y cómo vamos de nuevo de atrás como los bomberos a apagar incendios. De forma reactiva permanentemente. No hay una disuasión, no hay una planificación estratégica, no la vemos por lo menos los policías que están en la calle. Y antes de pedirlo, ¿la policía y los policías tienen respeto en la verticalidad y sobre la dirección de este ministerio? Si no hubiera respeto por la verticalidad del mando, no existiría la policía. Es la base de la policía, la verticalidad del mando. Que hayan disconformidades, que hayan críticas, la hubieron históricamente en la policía. Vamos a despedir a Richard Ferreira. Antes, por más que pueda parecer obvio, Richard ha tenido frente a él durante toda la entrevista una imagen que forma parte de esta campaña, que creo que tiene un hashtag. Hashtag Basta de policías muertos. Basta de policías muertos, y que con este símbolo, bueno, intenta concientizar, visibilizar una situación que desde dentro de la policía, esa mano que estamos viendo en un color amarillo, seguramente mostrando el alerta, la situación que vive la policía con estas muertes, ya sea a manos de delincuentes o en muchos casos por el propio suicidio de los funcionarios policiales. Realmente ha sido un placer, Ferreira, haberlo tenido esta mañana aquí en Arriba Gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Cerramos por aquí la entrevista con Richard Ferreira, dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales.